Señor Dios, gracias te damos por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Yo te suplico que el día de hoy tú me permitas a mí ser fiel a tu escritura, no añadirle, no quitarle, sino que pueda presentarme delante de ti como un hombre aprobado que no tuerce la palabra de verdad. Señor, yo te suplico que también a través de tu palabra tú edifiques a tu iglesia, tú equipes a tu iglesia. Tú, Señor, les hables el día de hoy a todos aquí, el día de hoy a través de tu palabra. Te ruego por aquellos que aún no te conocen, que hoy pueda ser el día de salvación para ellos. Te ruego por aquellos que te conocen, que hoy, Señor, tú los santifiques, tú les ayudes a ver la gloria de Cristo como nunca antes la habían visto. Te ruego, Señor, que el día de hoy tú seas glorificado a través de la exposición de la Escritura. Y ayúdame a mí, Señor, a pesar de mis limitaciones y a pesar de mis equivocaciones en mi lenguaje, en la forma como transmito el mensaje, Señor, tú puedas obrar tu perfecta palabra en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Te pido todas estas cosas delante de ti, Señor, porque delante de ti estamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Todo el tiempo estamos escuchando voces, ¿verdad? Voces por aquí, voces por allá, voces que nos dicen sobre cómo nosotros deberíamos vivir, qué deberíamos pensar, cómo nosotros nos deberíamos sentir, cómo nosotros deberíamos actuar. Estamos escuchando voces por todas partes. Prendes el televisor, escuchas la radio, abres tus redes sociales, ahí hay voces. Y en estos días han habido voces que nos han aterrorizado. Voces que hablan de amenazas de temblores, la posibilidad de que hayan temblores acá en Barranquilla, amenazas de tsunamis. Han habido voces también, sobre todo a los adolescentes, espero yo que solo los adolescentes. Han habido voces que nos han dicho dónde encontrar identidad y aprobación. Y algunos ya hoy han seguido la voz de hay que farmear aura. No sé si están familiarizados con el concepto, pero ya hoy muchos están cayendo en la idea de qué bueno que es farmear aura, ¿verdad? Han habido voces que nos han dicho que lejos de Dios podemos encontrar felicidad. Voces que las escuchamos en personas que conocemos, que no conocen del Señor. Voces que suenan así en películas, todas esas películas coreanas y que te presentan una vida de felicidad sin Dios. Música que nos dicen que podemos encontrar satisfacción, placer verdadero y duradero lejos de Dios. Pero incluso han habido voces que nos han hecho creer que lo que sentimos es la realidad. Y esa voz viene también desde nuestro propio corazón. ¿Sabes que tu corazón te habla constantemente? Tu corazón te está diciendo constantemente cosas que estoy seguro de que si lo revisamos a la luz de la palabra, no es la realidad. Así que en todo momento, tú y yo estamos siendo bombardeados por voces. El problema es que no todas estas voces te dicen la verdad. El problema es que no todas estas voces son confiables. El problema es que no todas te conducen a la verdad. Sin embargo, hoy con la ayuda de Dios, quiero mostrarte el lugar más seguro a donde puedes ir. A la persona más confiable a la que puedes escuchar el día de hoy. Quiero mostrarte en dónde encontrar el camino más verdadero para tu andar diario y la dirección que necesitas para encontrar la plenitud que el alma de todos nosotros anhela. Así que, teniendo esto en mente, quisiera invitarte a que leyeras conmigo Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. Y si no tienes nada que te lo impida, te invito a que puedas ponerte de pie por reverencia al Señor. Marcos 9, versículos 2 al 13.
9, versículos 2 al 13. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. La palabra del Señor para nosotros. Podemos sentarnos, hermanos. No. El mensaje o el argumento que traigo para ustedes el día de hoy es el siguiente. Es sencillo, lléveselo para su casa. Jesús es el glorioso Hijo de Dios al que debemos oír. Ese es el mensaje que quiero que se lleve el día de hoy. Jesús es el glorioso Hijo de Dios al que debemos oír. ¿Me escucharon bien? ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Y en el texto hay 3 razones para esto. La primera razón, porque Él es glorioso. La segunda razón, porque Él es el Hijo de Dios. Y la tercera razón es porque Él ha cumplido las Escrituras. Así que vayamos a este primer punto. Porque Él es glorioso. 6 días después de que Jesús hiciera claridad sobre el significado de seguirle y de decir que algunos de ellos verían el reino de Dios, dice Marcos que Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ustedes van a ver, si ya no lo han visto, que esto es lo que se conoce como el grupo cercano de Jesús, ¿verdad? Ellos siempre están cerca de Jesús en momentos clave, donde Jesús revela su gloria y su poder ante los hombres. Pero notemos que Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que los lleva aparte y les quiere mostrar a ellos cosas que a otros no. Y dice Marcos que los llevó a un monte alto. No se sabe exactamente cuál es el monte el día de hoy. La disputa está entre 2 de ellos. Pero este acto de Jesús está recordando a la forma en cómo Dios en el Antiguo Testamento se revelaba a su pueblo. No sé si se acuerdan, pero hay 2 montes. Realmente es uno. Pero lo encontramos con 2 nombres en la Biblia. El monte Horeb y el monte Sinaí, ¿verdad? Ese lugar fue un lugar donde Dios manifestó su gloria a Moisés, a Elías, ¿verdad? Y dice Marcos que estando allí con ellos, en ese monte alto donde se apartó con ellos, Jesús se transfiguró delante de ellos. Como todos ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y textualmente, esta versión lo presenta así, pero una versión textual dice, y Jesús fue transfigurado delante de ellos. Tal vez usted no tiene que saber mucho de gramática griega, pero el punto es que indica algo sutil, pero muy importante. No es que Jesús por sí mismo se está revelando ante ellos. Jesús fue transfigurado. Él recibió una acción. Alguien lo hizo por él.
es Dios Padre quien está revelando a los discípulos la gloria de Jesús ante sus ojos. Él fue transfigurado delante de ellos. Pero tal vez transfigurar no es una palabra común para nosotros. Transfigurado, transfiguró no es una palabra que usamos en nuestro día a día. Pero es la forma en cómo se traduce la palabra griega metamorfo. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Metamorfo, ¿qué les suena? Metamorfosis, muy bien. Esa es la palabra que deriva en nuestro lenguaje, metamorfosis. Y significa ser o llegar a ser cambiado en la apariencia exterior. O otra manera es la expresión que se manifiesta en un cambio de naturaleza o de esencia. Obviamente, para que tú lo puedas de pronto llevar a tu mente, funciona como funciona la palabra metamorfosis. Y lo que pasa aquí es que Jesús fue transformado ante los ojos de los discípulos para que ellos pudieran ver, al menos por un momento, una expresión de la verdadera naturaleza y esencia de Jesús ante ellos. Hay un teólogo llamado R.C. Sproul y él dice lo siguiente: durante toda su vida terrenal, hablando de Jesús, durante toda su vida terrenal, el Logos encarnado, es decir, la palabra encarnada, el verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, tiene su gloria oculta y velada bajo el manto de la humanidad de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda persona de la Trinidad todo el tiempo usa este velo de la humanidad para estar en medio de la gente. Pero ahora, dice Arsi, de repente, ante los ojos de los discípulos, irrumpe la plena divinidad de Cristo. Lo que ellos están viendo allí es la expresión de la divinidad de Cristo. Su cambio es tan dramático y tan increíble que aún las pocas palabras que usan los evangelios describen algo que no tiene comparación. Yo me imagino, este es uno de mis pasajes favoritos, porque wow, cuánto anhelaría haber vivido lo que ellos vivieron, ¿verdad? Es algo que las palabras no logran transmitir, la belleza de la gloria de Jesús ahí delante de sus discípulos. Este mismo evento lo relatan Mateo y también Lucas. Y Lucas dice que cuando Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, Jesús, su rostro delante de ellos dejó de ser o de verse como ellos lo estaban viendo todo ese tiempo. Mateo, en Mateo 17, versículo 2, dice que su rostro resplandeció como el sol. Increíble. Su belleza, su gloria era cegadora. Y Marcos dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Esta palabra resplandeciente en griego significa que de algo que destella o que lanza rayos de luz. O sea, se puede imaginar la vestidura de Jesús lanzando rayos de luz en ese momento. Es como un metal que es pulido y que brilla a la luz del sol, o como lucen las estrellas cuando tú ves el cielo. Así las vestiduras de Jesús estaban resplandeciendo delante de sus discípulos. Y dice Marcos que esas vestiduras se veían muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Es decir, el blanco de estas vestiduras de Jesús eran exageradamente blanco, ¿verdad? No era el blanco hueso ni nada de esos blancos que nos venden por ahí. Era un blanco que no se logra capturar con palabras. Dice él, no hay ni habrá nadie que pueda lograr un blanco como este en el mundo. Y este es el punto, hermanos. Lo que Marcos quiere decir es que era de otro mundo lo que estaban viendo. Era celestial. Era divino lo que estaban contemplando con sus ojos al ver a Jesús transfigurado delante de ellos. De hecho, este es el tipo de vestiduras con el que los salmos describen que Dios está vestido.
Vamos al Salmo 104, versículo 1 y 2. Salmo 104, versículo 1 y 2. Dice así el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido ¿de qué cosa? De esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Así describen los salmos, que Dios está vestido. O sea, Dios estaba revelando la gloria divina de Jesús a sus discípulos. ¡Qué hermoso! Y para confirmar aún más semejante gloria, aparecen dos personajes. Y son los personajes, hermanos. Moisés y ¿quién más? Y Elías. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Elías y Moisés? Bueno, ellos eran personajes que representaban la esperanza de la llegada del Mesías en los últimos tiempos. Por ejemplo, si vamos a Malaquías 4, del 5 al 6, vamos allá, hermanos, porque quiero que tengan estos versos presentes, para que puedan ver el significado de lo que está aquí. Malaquías 4, del 5 al 6, el profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento diciendo: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, era una señal de Dios que Elías tendría que venir antes del gran día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así decía el profeta Malaquías, de parte de Dios, que Elías tendría que preceder antes de la venida del Señor. Pero también se hablaba de esto en la ley, en Deuteronomio, la razón por la cual Moisés está allí. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 y 19. Deuteronomio 18, 18 al 19. Dios habló al pueblo de la siguiente manera. Aquí se refiere a Moisés, pero le está hablando también al pueblo. Le dice: un profeta como tú, es decir, un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, Dios había prometido que vendría uno como Moisés, que hablaría todas las palabras de Dios, y que si tú le rechazabas, rechazabas literalmente a Dios. Y que si tú no escuchabas las palabras de Él, Dios mismo le pediría cuentas a estas personas. Y entonces aquí está Elías y está Moisés. Y los dos están con Jesús en un monte. Y yo les hice esa introducción al principio porque quiero que ustedes sepan que Dios habló a Moisés y a Elías en un monte. Y aquí está Dios, Elías, Moisés y Jesús, ellos en un monte. O sea, la escena está llena de significado y todo apunta de que Dios está revelando que Cristo, que Jesús es glorioso. Iglesia, Jesús es glorioso. Él es aquel de que se dijo que vendría después de Elías. Él es aquel de quien habló Moisés, que sería como él, pero con mucha más gloria, hermanos. ¿Tú recuerdas un episodio en donde Moisés, después de estar tiempo en la presencia de Dios, desciende ante el pueblo? ¿Y qué pasa con su rostro? Resplandecía, ¿verdad? Brillaba, pero fue un brillo momentáneo. Sin embargo, aquí vemos a Jesús, que es más glorioso que Moisés, que no solamente le brilla el rostro, hermano, todas sus vestiduras, todo él resplandece mucho más brillante que el sol. Hay una canción que me encanta por el coro que tiene. Está en inglés, porque no hay manera de que suene armonioso ni melódico en español. Y la letra de esta canción, transliterada, dice lo siguiente, hablando de Jesús:
Brillas como 1.000.000 de soles resplandecientes. Estás envuelto en eterna luz y alabanza. Jesús, el primero, el último, la estrella brillante de la mañana. Creo que tratan de describir lo que estoy tratando de demostrar. Jesús no brillaba como un sol, brillaba como 1.000.000 de soles resplandecientes en ese momento, envuelto en eterna luz. Por esto, mis hermanos y amigos que están aquí, deberíamos oír a Jesús. ¿O no? No sé tú, pero yo hago distinción de a quién tomo en serio cuando voy a escuchar a alguien. De a quién sí y a quién no. Si es alguien que no sabe de un tema, no tiene ninguna idea de lo que dice, sino que está hablando por hablar, yo no lo tomo en serio. Pero si es alguien que sabe muy bien de un tema, que ha estudiado, ha sido aprobado por, no sé, por universidad, etcétera, y la experiencia le respalda, yo le presto mucha atención a lo que dice. No sé si te pasa como a mí, pero el día de hoy, cuando tú abres tu TikTok, tu Instagram, tu YouTube, aparecen muchas personas hablando como expertos en nutrición, en medicina, en pediatría, etcétera, etcétera. Mucha gente aparenta eso en las redes, pero en realidad no lo son. Pero cuando yo estoy frente a un médico, un especialista, un pediatra, atendiendo una situación de mi hija, que están en una institución formal, que acredita que la persona es alguien serio, no está haciendo un TikTok, entonces yo ahí le presto mucha más atención. Porque tiene todas estas credenciales, todo esto que muestra que él es alguien a quien yo debería prestar atención. Y por esa razón, tú y yo, mucho más deberíamos oír a Jesús. Jesús está mostrando, Dios está mostrando todas las credenciales de que Jesús no es simplemente un consejero humano, un buen maestro, un rabí sencillo, una persona que sabía de agricultura y que sabía cómo expresarse. No, Jesús es el mismísimo Dios que está aquí revelando su gloria. Y Dios te pone 2 testigos confiables, Elías y Moisés, para confirmar que Él es quien afirma ser. Entonces tú y yo deberíamos oír a Jesús porque Él es glorioso. Pero no solamente deberíamos oír a Jesús porque Él es glorioso, sino porque, y es mi segundo punto, Él es el Hijo de Dios. Al contemplar la tremenda gloria de Jesús, Pedro dice a Jesús las siguientes palabras: Rabí. ¿Saben qué significa rabí, verdad? Maestro. Bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enremadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Al parecer, Pedro pensaba que esa conversación como que iba a tomar tiempo y el sol iba a pegar, y entonces que mejor hicieran como un refugio allí con unas ramas para que el sol no los quemara. 3 refugios los protegerían del sol, podían seguir conversando. Pero en realidad, Pedro decía esto porque dice que estaba aterrado. Él no sabía ni lo que decía. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que tienes una experiencia traumática y tú comienzas a hablar cosas sin pensar. Este era Pedro. Estaba hablando de una manera impulsiva y errática, ¿verdad? Está viendo este espectáculo y no sabe cómo reaccionar, no sabe dónde poner a Jesús y a esta gente. Y cuando él está hablando de esas incoherencias, dice Marcos, que entonces se formó una nube que los cubrió en ese monte alto. ¿Han escuchado alguna vez esta idea de una nube viniendo sobre el monte cuando está Moisés, Elías? ¿Qué significaba esa nube? La presencia de Dios. Así es una teofanía, como dicen en teología. Es la nube, como dicen también en otros, la Shekinah, ¿verdad? La nube de la Shekinah de Dios. Dios apareciéndose literalmente allí. Miren cómo Dios le hablaba así a Moisés. En Éxodo capítulo 19, versículo 9, le decía el Señor a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces, esta misma imagen, esta misma nube que aparecía en el Antiguo Testamento, está apareciendo aquí. Y para que nos quede claro que es Dios, sale una voz
de la nube. Es la voz directa de Dios. Es la segunda vez que en el libro de Marcos se nos dice que Dios habla desde el cielo. La primera fue en el bautismo, ¿se acuerdan? Y aquí Dios dice lo siguiente. Aquí dice el Padre lo siguiente. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo amado de Dios. Pedro había dicho que Jesús es el Cristo. Y ahora Dios confirma, ratifica, pero de hecho revela más. Jesús es el Hijo amado de Dios. Ahí está Elías y ahí está Moisés. La gente en Israel tenía en alta estima a Moisés, hasta el punto que mucha gente los idolatraba. Elías fue un profeta que la gente reconocía por su valentía, porque cesó la lluvia en medio de su ministerio, porque fue llevado en carro de fuego. ¿Sí se acuerdan de esas historias, verdad? Pero nada se compara a Jesús, porque Él es el Hijo amado de Dios. Con todo y lo bueno que nos llamemos que somos hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, solamente hay un Hijo con H mayúscula de Dios, el unigénito de Dios, el único en su clase, el amado del Padre, se llama Jesús. Amén. Él es el Hijo de Dios. Él es de quien el Salmo capítulo 2, si me ayudas proyectándolo, Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8, dice Dios lo siguiente: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el Hijo de Dios, a quien Dios le prometió todas las naciones y todos los confines de la tierra. Por eso también Él brilla con el mismo resplandor de Dios, porque Él es divino. Él es engendrado por Dios. Él no es creado, sino engendrado de la misma naturaleza, de la misma esencia. Él es el eterno Hijo de Dios que siempre ha existido. Y ante esta gran revelación que el Padre da de la identidad de Jesús, Él ordena una sola cosa, que es la que te he estado diciendo todo este tiempo. El Padre dice: oigan a Él. Este es mi Hijo amado. Oigan a Él. Escúchenlo a Él. Él es de quien Moisés, Dios dijo: voy a levantar un profeta como tú. Y ellos a Él oirán. Jesús no es sencillamente alguien que podemos considerar sus opiniones. Jesús es el medio por el cual Dios hoy nos habla, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ese texto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, Dios habló por medio del torbellino a Job. Dios le habló por medio de visiones a José. Dios habló por medio de la zarza de fuego a Moisés. Dios habló de muchas maneras. Pero dice aquí ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por su Hijo, en mayúscula, por Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Estás entendiendo el punto, hermanos? Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es el verbo de Dios, dice Juan 1. Es por medio de quien Dios ahora nos habla. Y eso es lo que los discípulos debían entender. Cuando ellos vieron, nuevamente, dice que ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús, porque solo necesitaban una sola cosa a partir de ahí, y esa misma cosa es la que tú y yo necesitamos hoy, y es oír a Jesús.
Te repito el mensaje. Jesús es el glorioso Hijo de Dios al que debemos oír. Así que quiero que te preguntes en este momento, ¿a quién estás oyendo el día de hoy? ¿Qué consejero? ¿Qué película? ¿Qué libro? ¿Qué cosas estás oyendo el día de hoy? Porque cuando escuchamos a Jesús, tú estás escuchando a Dios directamente. Dios pide que lo escuchemos y Dios dice que Él nos va a hablar a través de Él. ¿Tú has visto estas Biblias que tienen letras rojas? Las letras rojas cuando Jesús habla. Pues puede ser útil en nuestra visualización, pero si nos tomáramos literalmente lo que significa las palabras de Jesús, las palabras en rojo, deberíamos tener una Biblia completamente roja. Porque Dios nos habla a través de Jesús y Jesús es la mismísima palabra de Dios encarnada. No escuchar a Jesús, entonces es despreciar a Dios. Es despreciar al medio por el cual Dios te quiere hablar. Pero no solamente desprecias a un parlante, estás despreciando al que Dios más ama. Estás despreciando a su Hijo amado. Y por eso Dios decía en la ley, y sucederá que el que no escuches las palabras de este hombre que yo levantaré, entonces yo mismo le pediré cuentas a esa persona. Así que tómate muy en serio cuando Jesús te habla. Tómate muy en serio las palabras de Jesús. ¿Qué tanta atención le estás prestando a las palabras de Jesús? Esto es algo mío. Si yo pudiera definir de qué se trata el cristianismo, yo te diría que la vida cristiana se trata de conocer quién es Jesús y seguir su voz. Es el todo de la vida cristiana. Es el todo de lo que se trata nuestro crecimiento y nuestro destino final. Conocer quién es Jesús y seguir su voz. Así que deberías oír a Jesús. Pero te traigo una última razón y con esto ya voy terminando. La tercera razón es porque Él cumplió las Escrituras. Después de esta espectacular visión, los discípulos y Jesús bajaban del monte y Jesús les dijo que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. El Padre ha dicho que oigan a Jesús y Jesús les está diciendo algo que parece no tener sentido. Está diciendo que Él va a resucitar de entre los muertos. O sea, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, voy a morir. ¿Verdad? Los discípulos no lograban entender esto muy bien. Y uno de ellos se aventura y le pregunta, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Jesús responde, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, lo que leímos en Malaquías. Él haría volver el corazón de los padres y eso fue lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Pero luego, de forma inesperada, Jesús vuelve y trae el tema de conversación. Es como si Jesús no quisiera perder el hilo de lo que quiere decirles. Y les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. O sea, cambió el tema. ¿No es extraño que Jesús esté hablando de esto con ellos? ¿Cómo es posible que el glorioso Hijo de Dios que ellos acaban de ver, que brilla más que 1,000,000 de soles, ahora diga que Él va a ser despreciado y que Él va a padecer mucho? Y termina diciendo que Elías ya había venido en ese momento, refiriéndose a Juan el Bautista, y que hicieron cuanto quisieron con él. Ya ustedes saben qué le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? En este momento. Lo decapitaron. ¿Quién lo decapitó? Herodes, muy bien, lo mandó a decapitar. Son palabras que parecieran no tener sentido a la luz de lo que acaban de ver de Jesús, pero lo que los discípulos debían escuchar era lo que Dios estaba hablándoles a través de Jesús en ese momento. Jesús dice 2 veces, como está escrito. Tiene que padecer el Hijo del Hombre como está escrito.
Todo lo hicieron de todo con Elías, como está escrito. ¿En dónde está escrito todo esto? En las Escrituras, muy bien, en la Biblia. ¿Cuáles Escrituras? Isaías 53, versículo 3 al 5, nos da un ejemplo. ¿A qué Escrituras Jesús se estaba refiriendo? En Isaías capítulo 53, el profeta dice que el Mesías sería despreciado y desechado de los hombres. Él sería reconocido como un varón de dolores, alguien que iba a experimentar el dolor más profundo. Isaías nos dice que incluso que el pueblo de Dios no lo estimaría. Aunque Él, dice el siguiente versículo, llevaría nuestras enfermedades y cargaría con nuestros dolores. Él sería herido por nuestras transgresiones, sería molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz caería sobre Él, y por sus heridas seríamos sanados. Jesús estaba refiriendo a estas escrituras. Él tenía que padecer y ser despreciado, morir para que se cumplieran las escrituras. Pero las escrituras no se quedaban allí, hermanos. En ese mismo profeta, capítulo 53, versículo 10, dice que después de que Jesús se hubiera entregado a sí mismo como ofrenda por el pecado, Él vería su descendencia. Sus días serían prolongados y el plan del Señor se cumpliría. Hermanos, Él resucitaría. No había otra manera de que Él pudiera ver el fruto de su aflicción a menos de que Él resucitara. Los discípulos debían entender que así como Elías, el Elías de los últimos tiempos, vivió todo lo que se había escrito de él, Jesús, en los últimos tiempos, cumpliría todas las escrituras con exactitud. Y esa es la razón por la cual tú y yo deberíamos oír a Jesús. Porque Él cumplió las escrituras. Nosotros podemos confiar en Él. Jesús es fiel. Y a través de este padecimiento, de su muerte y de su resurrección, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido a Satanás. Su padecimiento, su sacrificio, su resurrección ha saldado la cuenta que todos debíamos delante de Dios de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él ahora ofrece salvación a todos los que vengan a Él en fe y en arrepentimiento. Así que te vuelvo y te hago la pregunta, hermanos. ¿A quién estás oyendo? Pero voy a ser más específico. ¿A quién estás oyendo? ¿O a quién escuchas cuando te sientes tentado a pecar? Jesús nos dice en Hebreos 2:18 que porque Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Cuando estás siendo tentado, escucha lo que dice Jesús en su palabra. Él es poderoso para socorrerte en la tentación. Él sabe lo que es ser tentado. Y Él está allí para ayudarte. Junto con la tentación, dice la palabra, Él nos da ¿qué? La salida. Él es poderoso. Ay, pero ¿y si pequé? Porque aquí estamos hablando de cuando somos tentados. ¿Y si pequé, a quién escucho? A mis amigos que me decían que no siguiera a Cristo porque iba a sufrir toda mi vida. A Satanás que está diciendo tú eres lo peor de este mundo. Tú eres peor que yo. Satanás que te dice tú no deberías ir a la iglesia. Qué vergüenza de cristiano que eres. Tú no mereces nada. Tú eres un hipócrita. ¿A quién estás oyendo cuando ya has caído en pecado? Pues mira lo que dice Jesús en 1 Juan capítulo 1 versículo 19, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. También en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, mira lo que dice la palabra de Jesús. Si alguien peca,
Tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Aprendas esos versículos, hermanos. Son las palabras de Jesús para ti y para mí. ¿A quién oyes? Cuando la realidad de la muerte toca a quienes quieres, toca a tu familia, o estremece nuestra nación, como sucedió con este sismo y con todas las cosas que pasan a diario. ¿A quién oyes? Oye a Jesús, hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18. Este es uno de mis versos favoritos. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, en su gloria, Jesús le dice esto: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Jesús es el glorioso Hijo de Dios al que debemos oír. Él ha derrotado el pecado. Él ha padecido y sufrido por cada uno de nuestros pecados. Los llevó todos en la cruz del Calvario. Y Él ha vencido la muerte, a tal punto de que Él ahora tiene el control de quién muere. Porque el poder de la muerte y del Hades ahora está en sus manos. Ahora, aunque creo que el mensaje ha sido claro, que Jesús es el glorioso Hijo de Dios que todos debemos oír, no quiero terminar este mensaje con que alguien se pregunte, bueno, ¿y cómo puedo oír a Jesús? Aunque ha sido claro, alguien puede salir de aquí, pastor, ¿cómo puedo oír a Jesús? Pues Jesús nos habla a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, es vital que aprendamos a tener una vida devocional. Si queremos ser fieles seguidores de Jesús, debemos escuchar su palabra todos los días. Nosotros no nos reunimos todos los días, pero tú sí te puedes reunir con Dios, con su palabra todos los días, de escuchar lo que Dios te quiere hablar a través de su palabra, a través de Jesús. Hay una frase emblemática de John Piper, no sé si lo conocen, pero él dijo esta frase y nunca se me ha olvidado, y lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad. Él dice, ¿quieres oír a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír a Dios de forma audible? Lee la Biblia en voz alta. Algunos de nosotros estamos buscando la experiencia de que Dios nos hable aquí en el oído. No tienes que esperar que una voz sobrenatural ocurra. Sencillamente abre tu Biblia y lee el Salmo, lee el texto y vas a escuchar la voz de Dios hablándote audiblemente para que puedas saber lo que Dios quiere para ti. Otra forma en cómo Dios nos habla es a través de la exposición de su palabra. Cuando cantamos canciones que contienen la palabra, Dios nos está hablando. Cuando escuchan enseñanzas de su palabra, en la escuela dominical, en el estudio bíblico, Dios está hablando. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, Dios está hablando. Por eso es bueno que te tomes en serio cada vez que vienes a la iglesia. Que si tienes sueño, acuérdate temprano el sábado. Que si viniste aquí y aún estás durmiéndote, ve a la esquina, cómprate un cafecito, trae un termo de café, lo que sea. Pero Dios te está hablando, hermanos. Cada vez que nos reunimos el domingo por la mañana, Dios nos canta al oído. Dios nos habla a través de su palabra. Así que mi pregunta para todos aquí el día de hoy es, ¿has oído a Jesús el día de hoy? Así que quisiera que por al menos un minuto, todos aquí, cerremos nuestros ojos y podamos escuchar lo que Jesús nos ha querido decir el día de hoy a través de su palabra. Quisiera que reflexionaras en qué el Señor te habló el día de hoy.
a través de su palabra. Un minuto. Señor Dios, gracias por Cristo. Gracias porque tú no nos has dejado en este mundo solos. Nos has dejado tu palabra, tu espíritu, para que podamos, Señor, conocer tu voluntad y atender a tu llamado de escuchar a Jesús. Yo te ruego, Señor, para que hoy tu iglesia pueda responder a tu voz, lo que les has dicho todo este tiempo, y que tal vez se han resistido, tal vez han dudado. Señor Jesús, te lo ruego. Y también te ruego por aquellos que no siguen tu camino. Mi oración por ellos el día de hoy es que ellos puedan escuchar tu voz hoy a través de esta palabra, llamándoles a seguirte. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza. Eres glorioso y eres el amado Hijo de Dios, cuyo sacrificio hace posible que hoy podamos estar aquí y alabarte. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.